Onda UNED. Un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED. Hasta donde estés. Onda UNED. Acortando distancias. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a este programa en el que vamos a discutir ampliamente y con un panel de expertos sobre la resistencia indígena y la herencia cultural en Costa Rica, entendiendo que hay horizontes y caminos no recorridos para visibilizar esas epistemologías otras de nuestros pueblos originarios y que tenemos que proponer una discusión crítica e intercultural de esos temas. Para ello tenemos hoy como invitados a el compañero José Calderón. Bienvenido, José. José es profesor de la Cátedra de Historia y también trabaja en el Ministerio de Educación Pública. Por otra parte, tenemos también a Pablo Andrés Calderón Villalobos, sociólogo y profesor de la Universidad Nacional y de la Universidad Técnica, la UTN, y a José Miguel Salas Alvarado, también profesor de la Cátedra de Historia de la UNED y profesor del Ministerio de Educación Pública, todos ellos con amplia experiencia de campo en territorios indígenas. Bienvenidos, compañeros. Buenas tardes, Soledad. Mucho gusto. Buenas tardes. Tenemos también como invitado a Elvis Pitar Pitar, profesor de música en Bribri, profesor del MEP en Talamanca. Con Elvis no hemos podido todavía establecer señal, pero esperamos poder contar con la participación de Elvis a lo largo de este programa. Pero bueno, entonces, compañeros, como para iniciar un poco el diálogo en torno a estos temas, conversemos sobre cómo se manifiestan esas estructuras de exclusión que afectan a los pueblos indígenas y que están de forma implícita y explícita en nuestros currículos educativos, ¿verdad? En los contextos sociales y políticos, y que tienen que ver con esa invisibilización estadística, con el tema de la tenencia de la tierra, la tensión entre la autonomía y la presión por procesos extractivistas en los diferentes territorios, que ha llevado incluso al asesinato de varios líderes indígenas importantes. Tal vez empezamos con José Salas, seguimos con José Calderón y finalmente con Andrés. Bueno, respecto a este tema, bueno, lo conversábamos también en un programa anterior que hicimos todo un repaso de las diferentes comunidades, su ubicación, su cosmovisión. Y bueno, es una situación que viene desde esa herida, ¿verdad? Colonial, y donde pues el colonizador no pudo llegar, pues en algún momento pudo haber llegado el Estado costarricense, ¿verdad? O alguna empresa como la United Fruit Company, y esos procesos se siguen desarrollando, ¿verdad? Tal como lo mencionó usted. Hay casos donde hay personas indígenas que defienden la tierra, así como personas no indígenas que defienden el medio ambiente, y eso pues muchas veces les puede costar quedarse sin recursos, la cárcel o incluso, como usted está mencionando, la muerte, ¿verdad? Y esto pues sí es importante desde la educación establecer una postura y una visión crítica al respecto para poder sacar una conclusión contundente, ¿verdad? De este tipo de situaciones y sobre todo para visibilizarlas, ¿verdad? Porque es una situación que de pronto se ve muy por encima. Muchísimas gracias. Profesor José Calderón, ¿qué nos podría aportar usted al respecto? El profe está silenciado. Gracias, Soledad.
Gracias, José Miguel, y buenas tardes a las personas que nos ven el día de hoy. Es importante también reconocer los espacios, pero también reconocer a nuestros estudiantes del curso Pueblos Indígenas Costarricenses en la actualidad sobre la importancia, ¿verdad?, de esta temática. Nosotros venimos, ¿verdad?, a dilucidar, a mostrar un poco sobre las realidades, casos importantes que hemos tenido. No es una misión de quedarnos en un contexto preciso, es divulgar, analizar esa vigencia, ¿verdad?, que tenemos actualmente, no como reliquias del pasado, sino más bien como entes políticos activos, ¿verdad?, en luchas, en visibilizar estos frentes de las estructuras de la exclusión y la sistemática también. Hablamos de muchos años con grandes territorios, porciones de tierra, ¿verdad? Y cómo esas grandes porciones de tierra se han venido trabajando en diferentes espacios. Hay una integridad también de la herencia cultural nacional, que es a través de este análisis que queremos, ¿verdad? Buscar reconocer y visibilizar esta deuda con los pueblos histórica, una deuda con los pueblos originarios. Adelante, Soledad. Pablo, Pablo es sociólogo y también tiene amplia experiencia en el tema. Pablo, ¿qué nos aportarías en este tema, digamos, sobre la resistencia indígena de cara a la educación, a una educación decolonial? Bueno, Sol, primero muchas gracias, un honor, ¿verdad?, estar acá como invitado de su programa, el cual sigo. Agradecerles muchísimo, ¿verdad?, estar hoy acá con ustedes. Yo creo que desde mi experiencia un poco, ¿verdad?, y en mi trabajo, mi quehacer, digamos, con la Universidad Nacional, el tema de exclusión es un tema multidimensional, ¿verdad? Y el frente, digamos, desde el que yo trabajo, de hace una década quizá, tiene que ver con procesos de acceso a educación superior, ¿verdad? Que sean pertinentes, que sean, que tengan, que trabajen también la permanencia de los chicos y chicas indígenas, que es un primer paso hacia todo un reto, ¿verdad?, que tiene que ver un poco con la educación intercultural también, pero al menos desde la Universidad Nacional, un poco nuestro trabajo, nuestro granito de arena ha sido el trabajar procesos de acceso a educación superior, pertinentes, y tratar de bajar un poquitito esa brecha en torno al acceso, ¿verdad?, a través de acciones específicas, acciones afirmativas que ha realizado la Universidad Nacional y en mi caso específicamente el Campus Arapiqui, que es donde yo trabajo, que tiene, por así decirlo, la labor de trabajar desde la Universidad Nacional en estos espacios geográficos, ¿verdad?, que involucran pueblos y territorios indígenas. Uh-huh. Muchísimas gracias a Pablo Andrés. José, nos ibas también a ilustrar un poco el tema con un mapa infográfico de los 24 territorios indígenas. Por favor. Entonces, claro te vamos a compartir la presentación para que nos cuentes un poco, ¿verdad?, de esa ubicación geográfica y del espacio sobre el que vamos a hablar hoy. Muchas gracias. Pueblos indígenas costarricenses de la actualidad, realidad, desafíos, aportes culturales y, por supuesto, ejemplos, estudio de casos, noticias. Es importante como fuentes importantes de dónde tomar la información. Viene realidad nacional desde los periódicos, hablamos de los últimos 20 años, de la cantidad de situaciones que tenemos. Y por ende, las noticias y los recursos que tenemos constantemente olvidan algunos espacios importantes. Este mapa se basa en el Censo Nacional INEC 2011. Hablamos de los espacios de Guatuso, hablamos de los espacios todavía vivos de Matambú, Zapatón, pasando al área ya de con el área de Pacífico Central, la parte de Kitiricí, ya no que va a ser la zona. Voy a hacer aquí un breve zoom. Ok. Para ir pasando algunos espacios territoriales. Siguiendo línea hacia el este, dentro del espacio territorial, dentro de la cordillera, quiero adentrarme a dos espacios importantes: la zona de Chirripó, Bajo Chirripó, la zona de Taini, Tecoldi, ¿verdad?, la zona de Bribri, dividida también por la zona de Cabecar, la Cabecar Talamanca y la Cabecar Bribri, Bribri, correcto. Del otro lado, digámoslo así, o en la misma cordillera,
En el otro espacio de la vertiente tenemos el espacio de Carabra, Ujarrás y Salitre, tenemos el espacio geográfico de Quinaquichá, ya en los sectores de Buenos Aires, tomando zona sur, sector Terra, Uruca y Currey. Hablamos más hacia territorio, hago aquí un zoom out o un zoom hacia afuera para poder seguir viendo el territorio del vecino hermano país de Panamá, toda la situación relacionada con el Coto, toda la relacional espacio del territorio de Altos de San Antonio y Conte Burica. Muy bien. A partir de aquí hay algunos espacios territoriales importantes. Tenemos espacios relacionados con ríos, con cerros, con montañas sagradas alrededor de la parte de la distribución nacional. Soledad, adelante. Parece que hay una situación con el audio. Muchísimas gracias, José, por ilustrarnos con esta información geográfica sobre los territorios indígenas y sus particularidades, sobre todo en la región de Caribe y de Talamanca, en la frontera con Panamá también, ese territorio transfronterizo tan importante en la historia compartida con este hermano país. Tenemos ya con nosotros a Elvis, entonces quisiera incorporar también a Elvis a la discusión. Hola Elvis, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto, Elvis, estábamos. Sí. Bueno, quiero agradecerle por el espacio, que es muy importante. Es un tema muy lindo y muy amplio y de conocimiento para toda la población como tal, ¿verdad? Ya que es un tema que realmente nos identifica al costarricense como tal, partiendo de una cultura costarricense, ¿verdad? Entonces, de mi parte, muy agradecido de poder compartir con ustedes en esta tarde. Elvis, estábamos hablando justamente sobre resistencia indígena y herencia cultural, que es un tema que atraviesa todo el núcleo político de los espacios, ¿verdad?, que ocupan las personas indígenas para poder realmente ejercer sus derechos humanos. Entonces, en esa lógica hablábamos un poco de la educación, usted que también es docente, ¿verdad?, sobre cómo, digamos, el sistema educativo ha pasado de un modelo de asimilacionismo a uno que realmente reconozca la pluralidad. ¿Y cuáles vacíos, verdad, considera usted que aún persisten en la enseñanza de la historia indígena en nuestras aulas? Entonces, por ahí yo creo que usted, por ser una persona indígena y además docente, tiene un contexto muy amplio de eso. Cuéntenos un poco al respecto. Bueno, primero que nada, como persona indígena, pues pertenecer a una etnia indígena y ser parte de los pueblos originarios de Costa Rica significa formar parte de una cultura ancestral que ha conservado sus tradiciones, su idioma, sus conocimientos y su relación con la naturaleza durante muchas generaciones, del cual nosotros hemos venido aprendiendo gracias a nuestros abuelos, ¿verdad?, de generación en generación y de forma oral. Para nosotros, para mí, ser bribri es sentirme orgulloso de nuestra raíz, de mi raíz, es respetar todas las enseñanzas de nuestros mayores, es valorar nuestra lengua materna, también significa cuidar la tierra, los ríos, los bosques y todos los seres vivos que conforman parte de nuestra cosmovisión. Entonces, el ser bribri es reconocer nuestra historia, mi tradición, reconocer nuestras ceremonias, nuestra música, nuestras costumbres, es reconocer la importancia que tiene la familia y la comunidad trabajando juntos por el bienestar de todos. Entonces, además de ser bribri, no solo implica conservar las tradiciones del pasado, ¿verdad?, sino también participar en el presente y construir un futuro manteniendo viva nuestra identidad como indígena, ¿verdad?, como bribri que soy. Ok, muchas gracias. No sé si me escucharon bien. Sí, muchísimas gracias, Elvis, por esa intervención y con esa lógica realmente desde el territorio. Quisiera ahora que conversemos un poquito sobre los hitos. Y con José Salas estuvimos hablando hace unos días atrás un poco sobre ese tema, ¿verdad?
sobre lo que nos ha contado la historiografía tradicional, sobre esa imagen de pasividad colonial que está como fijada ahí en el imaginario colectivo, y un poco para la discusión, ¿verdad?, de esos hitos de resistencia, ¿verdad?, como el levantamiento de Pablo Presber en 1709, que demuestran todo un proceso de agencia política, ¿verdad?, y de lucha contra el sistema de encomiendas y reducción forzada. Entonces, me voy a permitir en este momento agregarlos a todos para que podamos entablar esta discusión. Y si les parece, entonces, empezando por José Salas, José Calderón, Andrés y luego Elvis. Adelante, compañeros. Ahora sí, disculpe, ¿me escuchan? Sí, usted mencionaba el caso de resistencia de Pablo Presbere, ¿verdad? Que pues producto de todo esto fue arcabuceado, ¿verdad? Decapitado, toda esta situación de violencia que, ¿verdad? Que se ha venido sosteniendo. Más hacia acá podemos ver la situación que ocurrió también con la población maleco a finales del siglo XIX, cuando la producción de hule en Nicaragua, muchas personas fueron secuestradas, ¿verdad?, llevadas fuera de su territorio, ¿verdad?, y pues un territorio muy amplio terminó reduciéndose mucho. Pero creo que la resistencia como tal, en ese caso, está en, a pesar de esa situación de violencia, pues aún persistir, aún conservar su lengua. Y eso también lo podemos ver en la zona de Talamanca, del Alta y la Baja Talamanca, tanto con las comunidades bribis como Cabeca, ¿verdad? Que pues ahí el hito importante podríamos verlo con la muerte de Antonio Saldaña, ¿verdad? Y pues toda la situación de las bananeras, que vemos un poco un sistema replicado en la zona sur, con lo que es la producción de piña, ¿verdad? Y la ocupación por parte de personas no indígenas de territorios que legalmente les pertenecen a ellos. Y todas las implicaciones ambientales, José, que también eso ha implicado y que sigue teniendo, ¿verdad? Eso está muy, muy bien representado en un proyecto musical que se llama Cantos de Batalla, donde justamente se hace denuncia, ¿verdad?, de esta problemática de las piñeras en cierre. Le damos entonces la palabra a José Calderón para que nos cuente un poco también su visión sobre este tema. Gracias, Soledad. Rescato la parte importantísima de resistencia como una figura, ¿verdad?, desde el hecho de la organización, ¿verdad?, de tomar cacicazgos realmente y de organizar cacicazgos y espacios geográficos. Vuelvo a esos territorios y lo difícil de los accesos, ¿verdad? Hay un Cartago colonial con espacios españoles, con administración española, y donde hoy por hoy se erige, ¿verdad?, un centro urbano. Hay una cuestión de fondo, ¿verdad?, que es esa intervención y prever lo que va a ocurrir, ¿verdad?, en esos futuros años. Son miles de personas que se organizan en este espacio. Prudente de mencionar, prudente dentro de la formación, ¿verdad?, de profesores o futuros profesores de estudios sociales, que estos detalles de la historia son necesarios, y son necesarios también de visualizar directamente en los espacios donde ocurre. Un Cartago 2026, ¿verdad?, en donde tenemos la distribución urbana, tribunales de justicia, ¿verdad?, y los diferentes cuadrantes que emanan en el centro de Cartago. Bueno, ¿y qué había en ese lugar? ¿Verdad? ¿Cómo estaba distribuida la población? ¿Qué ocurría posterior detrás del mercado de Cartago, detrás de repente de esos cuadrantes hacia la Cruz de Caravaca? ¿Y qué había detrás de las personas no cristianizadas, digámoslo así? Adelante, Soledad. Sí, Andrés, ¿cuál es tu visión, tu mirada sobre esta parte, digamos, de la historia indígena? Las acciones del pasado que tienen eco en el presente y en el futuro. Creo que está silenciado, Andrés.
Sí, gracias, disculpen. No, en definitiva, lo que comentan los compañeros forma parte de un proceso incluso de colonización epistemológica, ¿verdad? Y de cómo entendemos e interpretamos, ¿verdad? La historia vista desde el otro, ¿verdad? Y no como propia. Que yo creo que eso es un elemento que incluso un poco autocrítico de nuestras propias universidades, ¿verdad? Y la universidad como tal, como una organización occidental, ¿verdad? Occidental, eurocéntrica, ¿verdad? Eh, y de cierta manera, yo creo que estas reflexiones tienden a, digamos, desligarnos un poco de esta colonización epistemológica, pero siempre como institución, digamos, de educación superior, como universidad, hay que ser conscientes de que como aparato, digamos, educativo, ¿verdad? Siempre va a haber una colonización epistemológica que se mantiene, ¿verdad? Y a partir de ahí la necesidad de generar diálogos, de generar trabajo en conjunto con organizaciones, con consejos de mayores, con organizaciones juveniles. ¿Para qué? Para lograr interpretar las formas en las que podemos no solo descolonizar el conocimiento, sino también descolonizar las formas en las que generamos bienestar o en las que aportamos al bienestar de las poblaciones. En el caso, digamos, de las universidades públicas, ¿verdad? Creo que eso es como una misión que todos los conocimientos del ayer nos permiten, digamos, incorporarlos al ahora, ¿verdad? Traerlos, digamos, al presente, ¿verdad? A mí me encantaría, Andrés, que profundizáramos un poquito eso, sobre todo como con la mirada puesta en prácticas, digamos, más respetuosas. Y yo creo que eso lo podemos un poco abordar hacia el final del programa y un poco en las reflexiones finales. Pero te agradezco mucho que hayas introducido este tema, ¿verdad? De la academia occidentalizada, ¿verdad? Y toda esta crítica que Boaventura de Sousa Santos hizo en torno, digamos, a la academia. Ahora... Si les parece bien, me gustaría muchísimo también abordar con Elvis. Elvis, no sé si me escuchas bien, ¿sí? Perfecto, la estoy escuchando. Muy bien. Elvis, ve, mira, hay un tema como muy particular, que además ha sido tema de investigación por mi parte, que tiene que ver con la música y con la lengua. En mi caso, particularmente, la música afrodescendiente y el calipso, pero vos sos portador también de toda una herencia de músicas y de danzas y de los pueblos, ¿verdad?, originarios que tienen arraigo ancestral y que han sido herramientas contrahegemónicas definitivamente, ¿verdad? Entonces, contanos un poco tu experiencia como músico, tal vez la misma posibilidad de reencontrarte con esas raíces sonoras de tu pueblo. Ok, hablar del tema de música indígena es un tema muy bonito y muy profundo, porque no es conocer la música de una manera mental. La música va más allá, la música es espiritual. Y como docente de música he considerado mucho, ¿verdad?, que la música indígena es una herramienta fundamental para fortalecer la identidad, la memoria histórica y el sentido de pertenencia de las nuevas generaciones, ¿verdad?, a través de los cantos tradicionales que los niños y niñas aprenden sobre la naturaleza, la historia de su pueblo, los valores comunitarios y el respeto por los mayores. Todo esto se viene incluyendo de una manera oral. En las comunidades indígenas, por ejemplo, en la comunidad Bribri, todavía se practican cantos tradicionales, danzas como el sorbón, fuegos musicales y expresiones artísticas, ¿verdad?, que han sido transmitidas de generación en generación. Estas manifestaciones y expresiones culturales representan la riqueza de todo un pueblo y el saber de toda una comunidad que se va preservando y se va transmitiendo de niño, adolescente y, ¿verdad?, adulto. Desde la educación musical, como profesor, ¿verdad?, de música, puedo decir que muchas veces nosotros, cuando hablamos de educación musical en el MEP, estamos pensando en una educación musical occidentalizada, que es leer música, partitura, percusión corporal, expresión corporal, teoría musical, pentagrama, partitura, tonalidades, etc. Pero cuando me enfoco a la música bribri, ya es otro tipo de interpretación. Es la conexión que tengo yo con la naturaleza. Por ejemplo, acá tengo un tambor. Todo músico indígena ¿Lo estoy viendo? Tambor, porque ese tambor no es un simple
un instrumento membranófono, sino que es un instrumento que representa mucho y tiene historia, o sea, tiene un motivo del por qué está acá. Entonces el niño o el joven aprende música desde esa expectativa. ¿Por qué tengo ese tambor? ¿Qué significa este tambor? ¿Qué elementos tiene este tambor? ¿Cuándo lo puedo utilizar? ¿Cuándo no lo puedo utilizar? ¿Quién lo puede tocar? ¿Cómo se debe tocar? Entonces la música ya tiene una interpretación más cultural de nuestros antepasados. Por eso es importante siempre promover el respeto y la elaboración de las diversidades culturales dentro del pueblo y dentro de Costa Rica. Cuando enseñamos canciones en lengua indígena, conocemos los diferentes instrumentos tradicionales que lo conforman y el motivo del por qué y qué representa cada elemento que lo constituye, ¿verdad? Entonces, es una materia muy larga de hablar y es muy bonito porque tiene muchos significados y los cantos, quiénes pueden cantar un canto, quiénes no, cuáles son cantos de trabajo, cuáles son cantos para una actividad cotidiana, cuáles son cantos ceremoniales, cuáles cantos para sanar, cuáles cantos yo le puedo enseñar a un niño, cuáles cantos no le puedo enseñar, cuáles cantos yo puedo interpretar y cuáles otros cantos yo no puedo interpretar. Entonces, hablar de música es hablar de historia, es hablar de antepasado y es hablar de muchas generaciones. Entonces, por ejemplo, yo trabajo en una regional de educación Surá, acá en Talamanca, donde mi nombramiento dice profesor de música indígena, no dice, como normalmente se puede buscar en el Valle Central, que dice profesor de educación musical. El mío dice profesor de música indígena y yo debo de partir de la contextualización occidental a la contextualización indígena. Si estoy viendo paisajes sonoros, tengo que ver el paisaje sonoro de la comunidad bribri, cómo se escucha el sonido del río Yorquín, del río Caxi, por qué el río suena así, por qué un sonido una vez se escucha en la noche, qué representa ese sonido, si se escucha en la mañana, qué representa. Entonces es toda una historia que nosotros debemos de plasmar dentro del currículo de educación musical, que es el objetivo que tenemos acá en la Regional Surá, que es cómo yo contextualizo mi música indígena bribri en la malla curricular del Ministerio de Educación Pública 2026. Elvis, ya casi vamos para una pausa en este programa, pero antes de ir a esa pausa, muy rápidamente, contanos, porque no conocemos esa experiencia de fondo, así, esa historia profunda de Talamanca. ¿Cómo reciben los niños la enseñanza de esos contenidos? ¿Y qué tan receptivos están? ¿Qué tan poderosa está siendo la transferencia de conocimiento en ese sentido, verdad? Ahora hablabas de estas prácticas llenas de rituales que están alrededor de la música, pero también que evidentemente están vinculadas al tribalismo, están vinculadas, ¿verdad?, a los derechos culturales de los pueblos indígenas. Bueno, yo no podría generalizar de cómo lo están abordando. Mejor soy más puntual y voy a contar mi experiencia, cómo yo lo abordo. Exacto. Porque no tengo la experiencia de haber compartido con otros colegas de músicos de acá de las zonas, ya que me corresponde trabajar en 5 escuelas y casi siempre estoy solo. Primero que nada, es una experiencia, como cualquier profesor de educación musical, sería una experiencia innovadora, una experiencia que tiene reto, ya que antes de enseñar educación musical debo conocer mi cultura, debo saber hablar mi idioma, saber lo que representa cada elemento de la naturaleza para poder cantarlo. La música está siendo muy fuerte en la enseñanza para la vida, ya que también está reforzando el aprendizaje del idioma bribri. Entonces, en mi caso, yo abordo temas como, por ejemplo, yo les digo a los chicos, bueno, hoy vamos a hablar acerca del canto de cuna de la cultura bribri que las mujeres interpretaban para cuidar a un niño cuando el niño llora. Entonces yo le cuento la historia de ellos, les llevo extracto de la canción, entonces cantamos un poquito la canción y tocamos melodías con flauta en base a esa canción, ¿verdad? Entonces de ahí comienza la cotidianidad de ellos, porque hay que ponerle mediante ejemplo todo lo que significa eso. ¿Qué significaba el canto de la cuna? ¿Por qué ese canto de cuna? ¿Por qué cuando la mamá mece a un chico una hamaca, tiene que cantar? El canto que cuando lo tiene en brazos hay otro canto, cuando está en la hamaca es otro canto, ¿verdad? También está el canto de contar historias. Cuando Cibó estaba creando la tierra y trajo a cocinar semillas de maíz, en ese momento llegó el armadillo y se comió el maíz y tiene un canto. Todos los elementos de la naturaleza tienen un canto.
Entonces, ¿cómo Sí, es una contextualizo riqueza, eso? es una riqueza inconmensurable, ¿verdad? Eso. Vamos a hacer una corta pausa, Elvis. Esto da para un programa en sí mismo, el tema de la música, y ya buscaremos un espacio para invitarte a hablar únicamente de esto, porque realmente es un tema de mi mayor interés y creo que el de la audiencia también, de los estudiantes y por supuesto de los estudiantes de la UNED en todos los territorios indígenas donde está la universidad. Vamos a ir a una pausa. No sin antes recordarles que este programa lo pueden visionar a través de las redes sociales de Onda UNED, de la Cátedra de Historia. Ya volvemos. Onda UNED. Acortando distancias. Estamos de vuelta en este programa especial sobre la resistencia indígena y la herencia cultural en Costa Rica, sobre los procesos de pedagogía decoloniales, sobre cómo el reto de cómo como nosotros como universidades estamos abordando esos temas. Tenemos como invitado principal a nuestro compañero, José Calderón, José Roberto. José, hablemos un poco de identidad pluricultural. Y un poco sobre esa herencia indígena, ¿verdad? Que hemos visto como algo ajeno a nosotros, como algo ajeno al Valle Central, a nuestra identidad, ¿verdad? Como una cuestión aparte. ¿Cómo podemos transitar, digamos, de ese concepto de nación homogénea con el que fuimos formados en el sistema educativo formal y que es una estructura rígida que todavía no ha terminado de caerse, ¿verdad? Sobre todo en ciertos espacios. ¿Cómo podemos transitar a una verdadera identidad pluricultural? Creo, Soledad, para esta pregunta que hay un deber importantísimo, ¿verdad? Con la dinámica de nuestros estudiantes, sean con los estudiantes en formación o sea más bien desde el compartir. Hay una cuestión relacionada a los saberes ancestrales, ¿verdad? Que los bribris comparten y nutren nuestra identidad nacional costarricense. Y hablamos de los bribris, de los cabecas, hablamos de las comunidades indígenas en Costa Rica. Hay mucha lectura, hay mucho que aprender. Hablamos desde la agricultura sostenible, la cuestión de la medicina herbolaria, arte, idioma, técnica, la protección ecológica. Hoy Elvis nos está hablando y nos amplía un poco sobre esa gran temática de la música, ¿verdad? Y los significados. Entonces hay un contexto de integración, ¿verdad? Para mí hay un contexto también de identidad nacional y de cómo yo como profesor, ¿verdad? En mi especialidad, sea en estudios sociales o sea en historia, puedo compartir con las personas estudiantes. Vamos a hablar, por ejemplo, de cuestiones que para nosotros son normales, de repente los ciclos lunares, ¿verdad? Y va muy ligado a cuestiones agrícolas. Y es importante saberlo, claro que es importante saberlo, es una cuestión cultural, es una cuestión de cómo, digamos, nuestra seguridad agroalimentaria a nivel nacional se desarrolla, ¿verdad? Se produce y se mantiene, ¿verdad? Cómo la fertilidad de los suelos se mantiene para una cantidad de población. Creo que el mismo clic hacemos con la selva, con el bosque, ¿verdad? La riqueza química y farmacológica que tiene la selva para nosotros. Entonces, si lo veo desde una cuestión de identidad nacional, ¿verdad? Y ese rescate con nuestras comunidades, con nuestros estudiantes, es eso, es visibilizar, ¿verdad? Es entender conceptos relacionados a la naturaleza, conceptos relacionados también a la Casa Cósmica Talamanqueña, un espacio tan importante y sagrado, ¿verdad? Que dentro de una formación, hablemos así, en docencia como profesor de estudios sociales, pues bueno, de repente le da un plus, ¿verdad? A ese currículum, por lo menos como historiador, con nuestros estudiantes me da un plus también trabajar ese libro, La Casa Cósmica Talamanqueña, en donde me ilustra, ¿verdad? Y nos ilustra las formas, ¿verdad? En esa relación con la naturaleza, de repente. Por supuesto, Elvis nos puede ampliar mucho en ese espacio. Entonces, es esa apuesta también, ¿verdad? A la didáctica, a que tengo una temática y qué puedo hacer yo con esa temática para transformarla y llevarla, sea en caso, con estudio de casos, sea con los reconocimientos geográficos, qué ocurre en estos espacios. También tenemos
las personas, ¿verdad? Las personas que habitan los lugares, ¿qué nos pueden comentar? ¿Qué nos pueden nutrir? ¿Qué nos pueden compartir? Soledad. Muchísimas gracias, José Roberto. No sé si querías compartirnos algún otro detalle de tu presentación que consideres, digamos, vital en este momento. Vamos a ver parte de la cuestión relacionada con los elementos que mencionaba, arte, idioma, técnica, medicina herbolaria, protección a la ecología, como parte de ese, de esa transversalidad también, gracias por recordarlo y mencionarlo, que debemos de mantener en nuestro discurso didáctico pedagógico, ¿verdad? Y de repente llevar esas herramientas y cuáles son esos saberes, ¿verdad? Por eso hago referencia a este libro. Soledad sería entonces en este caso con la parte de aporte. Muchísimas gracias a José Roberto. Quisiera ahora incorporar a José Salas para que José Salas también nos cuente un poquito su perspectiva sobre este tema de cómo superamos, José, una historia que ha negado esos saberes ancestrales, que sigue folclorizando la cultura indígena, que subalterniza los derechos y las posibilidades políticas, sociales, educativas de las personas indígenas, ¿verdad? Que los ve anquilosados en el pasado, ¿verdad? Y no entiende que también hay un horizonte, un futuro, ¿verdad? Que ellos también tienen derecho a construir desde la actualidad, desde la modernidad. Sí, sí, una de las situaciones, al menos yo lo puedo dar desde la experiencia en el territorio, uno lo vive cuando está en la misma universidad, ¿verdad? Ahí pues se han ido desarrollando intentos y procesos de contextualización, pero tiene su grado de complicación. A nivel de programas de estudio, en el Ministerio de Educación se aborda en séptimo el tema de las comunidades indígenas, pero igual se aborda como desde las sociedades cacicales y luego ya se habla de las sociedades de las comunidades indígenas de Costa Rica en la actualidad. Sin embargo, como usted lo menciona, el espacio que se tiene como para discutir sobre estos temas en ocasiones es muy complicado, ¿verdad? Es un programa de estudio sumamente cargado y pues se pierden esas posibilidades. Además, una cuestión que yo creo que sería muy enriquecedora para todas las personas en el país sería que toda esta riqueza de la que habló el compañero, el profesor de música, en que él ha ido desarrollando en su comunidad, que todo ese tipo de saberes se vayan incorporando de a poco en el currículum, no solamente de las comunidades indígenas, sino en la currícula nacional como tal, porque son aspectos que tal vez cuando uno está viendo en la comunidad, cuando uno está en contacto con las comunidades, uno se va nutriendo, ¿verdad? Es un proceso dual, ¿verdad? De saberes, ¿verdad? Donde uno trata de hacer esa contextualización a partir de un conocimiento teórico que eventualmente con el compartir con las comunidades uno lo va enriqueciendo, pero ciertamente todos estos aportes que mencionaba el profesor Elvis son cuestiones que de pronto se quedan allá, ¿verdad? Se quedan propiamente dentro de la comunidad y eso impide tal vez de parte de la población tener una concepción, una visión más global, ¿verdad? Tanto de su cultura como de las problemáticas que las personas en las comunidades viven y también de la diversidad de las características de las comunidades indígenas, ¿verdad? Que va más allá de, qué sé yo, ¿verdad? Hablaba usted de esta visión folclorizada, ¿verdad? Va más allá de si te compras una máscara, una vasija o una canasta, ¿verdad? En algún lugar en particular, sino entender, por ejemplo, como mencionaba Elvis con la música, todo el trasfondo espiritual, ¿verdad? E histórico que tienen esos elementos culturales, ¿verdad? Para que las personas que no han tenido contacto con esas comunidades, pues logren primero sensibilizarse, ¿verdad? Yo creo que o al menos hablo por mi experiencia,
La cosa entra por las sensaciones, ¿verdad? Por el sentir, por la empatía, ¿verdad? Por la comunicación, por establecer ese tipo de vínculos, y pues eso no se ha desarrollado como tal. Con amplitud. Sí, yo concuerdo, José, ahora que escuchábamos a Elvis, también yo reflexionaba sobre las discusiones que a veces tenemos sobre la diversidad cultural, pero realmente es algo que se queda a veces en lo conceptual, y cuando escuchamos el testimonio de personas como Elvis, que además es docente, que además es músico y todo, y de la enorme gama y diversidad de verdad de expresiones sonoras, ¿verdad? Que ellos tienen vinculadas, algunas de ellas a la danza, ritualidades y todo, es sorprendente, ¿verdad? Que los estudiantes, digamos, los niños, las niñas y los jóvenes estén teniendo esa oportunidad, es algo, digamos, muy valioso, pero de este lado no nos estamos dando cuenta. Y deberíamos también aprenderlas, valorizarlas, ¿verdad? De algún modo transmitirlas también. Hacerlas nuestras, porque en realidad son nuestro pasado, son nuestras raíces. Muchísimas gracias a José Salas por su atinada intervención, y quisiera sumar a Andrés un poquito sobre esta misma línea. Vamos a ver. Para que nos cuentes, Andrés, desde tu quehacer como sociólogo, ¿cómo miras este tema, digamos, de superar estas visiones racistas también, racializadas? Creo que está está silenciado. Muchas gracias, sí. Muchas gracias, Sol. Yo creo que aquí nos enfrentamos a dos escenarios. Y digo enfrentamos las universidades públicas en general, superior en general. El trabajo consciente respecto a que somos una organización colonizante que nace a partir de la modernidad colonizadora ya per se, ¿verdad? De esa oficialidad en la que la ciencia occidental moderna ha interpretado los fenómenos del humano y ha supeditado, digamos, otras formas de conocimiento. Ser conscientes de ello nos permite ya pensar en una decolonización desde nuestras propias disciplinas, desde las ciencias sociales hasta las ingenierías por extensión, procesos que se trabajan en territorios y pueblos. Ese es uno de los escenarios. Y el otro es la incorporación de otras formas de interpretar ese conocimiento, asumirlo, pero además de darle el valor que se merece en el contexto, digamos, del conocimiento, e incluso en la oficialidad de las instituciones que transmiten ese conocimiento, que es toda la belleza que nos cuenta Elvis en todos los procesos que está trabajando desde, digamos, su quehacer disciplinar, ¿verdad? Pero también tenemos el conocimiento de mayores, el conocimiento de mujeres mayores también, en un sinfín, digamos, de temáticas, ¿verdad? Desde temas alimentarios, medicina, espiritualidad, ¿verdad? U otros que también forman parte de esos conocimientos que deberíamos, vamos a ver, que deberíamos no solo interpretar, sino asumir, darles el valor además que se merece, tanto en la academia, digamos, como fuera de ella, ¿verdad? Y creo que en eso la intersubjetividad es algo súper importante, ¿verdad? Que tiene que ir de la mano, digamos, del trabajo con y desde la gente, ¿verdad? Y pues trascender, digamos, a esas formas, digamos, arcaicas, ¿verdad? De trabajar con personas, pueblos y territorios que tienden a ser igualmente colonizantes, ¿verdad? O sea, que tienden a ser más bien incómodas incluso para las personas, ¿verdad? El que llega es el que sabe, ¿verdad? El que tiene el conocimiento, y el otro es el que lo absorbe o el que me lo da, ¿verdad? Esas formas extractivistas, digamos, ¿verdad? De conocimiento, de las que hablabas, ¿verdad? De las que han hablado los compañeros. Entonces yo veo como esos dos escenarios. Exacto, conectando con la resistencia en términos, digamos, epistemológicos y en términos incluso axiológicos, ¿verdad? Conectando con eso que decís, Andrés, justamente Elvis nos trae un video de sus estudiantes, ¿cierto, Elvis? De sus estudiantes cantando. Vamos a verlo un momentito justamente para ilustrar. Me gustaría dar la introducción a ellos. Bueno, le cuento que eso es una escuelita, bueno, es una escuelita unidocente ubicada en Meneruc 2 de Talamanca, está a 8 kilómetros de Bribri Centro. Solo ellos son 13 estudiantes. Son estudiantes que en su mayoría no hablan el idioma, la minoría sí,
pero resulta que dentro de esos niños hay niños que les fascina y les gusta la metodología de la música para aprender el idioma, y se han aprendido las canciones, y se aprenden las canciones en bribri, y se aprenden parte de la cotidianidad en el idioma bribri. Eso es un claro ejemplo de ellos. No hablan la lengua, pero sí les gusta aprender la lengua a través de la música. Es correcto. Entonces, puedo decirlo que hace poco hubo un dilema que, no sé si salió la noticia, que decían que querían quitar las lecciones de música por los horarios que tenían los docentes de primer y segundo ciclo, pero yo me dije, muchos nos dijimos en Costa Rica, pero ¿cómo van a quitar una materia que es una herramienta fundamental para los aprendizajes significativos de la vida? Porque no es solo música, es comunicación, es aprender un idioma, es aprender historia, es aprender comunicarse, expresarse, etc. Entonces, en este video van a salir muchos chicos que no son hablantes, pero ellos aprenden las canciones y hablan, ya están hablando de una actividad cotidiana en el idioma comunitario. Bueno, pues vamos a ver ese maravilloso video. Es un videito corto, pero que ilustra muy bien lo que estamos conversando el día de hoy. Qué impresionante, Elvis, ver la conexión de ellos con sus músicas y cómo el sonido, la música está siendo una herramienta de transformación social, de empoderamiento. Realmente es impresionante. La verdad es que yo creo que resulta para todos conmovedor. Voy a sumar a la conversación a José Roberto, a José Salas, que además es amante de la música y que además toca guitarra, ¿verdad? Y anda siempre metido, ¿verdad?, en ese tipo de movidas, para que nos den un poco su criterio sobre esta parte tan bonita de este programa, que no la teníamos como contemplada al inicio, pero que son las cosas bonitas que suceden a veces. Gracias, Soledad. Gracias. Sí. Adelante, Saras. Me conmoví, me impresionó mucho, la verdad. Bueno, de mi lado, digamos, en el cole con los chicos del Ministerio de Educación, pues ahí hago de profesor de música aficionado, digamos. A de vez en cuando llevo la guitarra ahí para hacer cosas, como dice Sol. Por ahí me pareció reconocer por lo menos alguna palabrilla, ¿verdad?, que he escuchado allá en la comunidad. No sé si el profe Elvin me corrige. Me parece que en algún momento dijeron Yemi Abche, que es como, creo que yo me llamo, me parece. Es lo que yo le decía antes, es que digamos, esto no entra bueno, al menos a mi manera de ver las cosas, a mi manera de pensar, no entra tanto por la razón, sino por la emoción, ¿verdad? Y esto, digamos, claramente para los chicos es algo que los está emocionando, es algo que los está conectando, ¿verdad? Es por ahí, el camino va por ahí, ¿verdad? No tanto volvemos a lo mismo, de agarrar ¿verdad? Y establecer pues una visión folclórica y ya superada, ¿verdad? De todas estas cuestiones, de establecer
como esos, ¿verdad? Como ese vínculo desde lo sensorial, que eso conecta con lo que decía también don Elvis, ¿verdad? Con el tema de la espiritualidad, ¿verdad? Todos los trasfondos que tienen este tipo de manifestaciones. Es maravilloso. Realmente hermoso, ¿verdad? Ver esa memoria encarnada ahí en los niños y desde un punto de vista, digamos, pedagógico, nosotros como docentes, como viéndolo un poco desde atrás, entender una vez más cómo la neuropedagogía es una de las formas más claras y más potentes para enseñar, ¿verdad? El poder transmitir a través de la emoción, José, como decías ahora, también a través de las pedagogías de la ternura, como lo ha planteado Kusianovic, ¿verdad? Desde un acercamiento otro, desde unas realidades otras. Me encantaría también escuchar a Andrés y a José Roberto, y creo que por ahí Elvis se nos conectó, entonces apenas dejamos a Elvis lo sumamos, pero por ahora podemos ir conversando los que estamos en pantalla. José Roberto. Ok, muy bien. Gracias, Soledad. Se toma el tema como un porqué importantísimo, ¿verdad? Aquí el meollo del asunto es que se genere ese contacto, por supuesto. Estamos súper conmovidos, Elvis. Gracias por este detalle y este recurso tan sorpresivo que nos llegó a todos, ¿verdad? Nos hace para todo lado. Y parte de los recursos que encontramos como profesores de estudios sociales en los canales de YouTube, para nosotros son elementos importantísimos, ¿verdad? Porque volvemos a hacer este clic con la realidad. Ahora usted me dice, bueno, hay una virtualidad y una gran distancia. Por supuesto, yo prefiero estar en Bribri. Por supuesto, yo prefiero en los pies del río Teide. Por supuesto, yo quiero compartir y estar en estos espacios geográficos. Entonces, siempre el acercamiento, ¿verdad? ¿Dónde estamos? Y cuál es la materia que estamos trabajando. Y por supuesto la cuestión de la flexibilidad y la sensibilización con nuestros estudiantes, ¿verdad? Sea con nuestros adolescentes o en este caso apostar hacia esa didáctica, ¿verdad? Que más bien genere y tome, ¿verdad? Elementos tan importantes para demostrarlos en el aula, para demostrarlos con mi didáctica, demostrarlos con mis abordajes. Gracias, Elvis, porque es una pincelada más, ¿verdad?, de didáctica, de herramientas que tenemos como nosotros, como profesores de estudios sociales y de historia, ¿verdad?, para visibilizar y para sensibilizar también. Adelante, Pablo. Soledad, perdón. Sí, muchas gracias. Yo creo que igualmente conmovido, ¿verdad?, con estas manifestaciones culturales, artísticas, ¿verdad?, de nuestros pueblos, y me conmueve incluso, ¿verdad?, esa labor, digamos, de transmisión de conocimiento, ¿verdad?, que la institución educativa genera, pero donde es un vehículo, ¿verdad?, donde es un vehículo para la transmisión de conocimiento propio, ¿verdad?, y es conocimiento que, ¿verdad?, que uno podría pensar que se queda en los muchachos y en las muchachas, en los chicos y en las chicas, y que va a estar con ellos, ¿verdad? Independientemente de cuál sea su norte. Porque yo creo que acá plantearía otro escenario, ¿verdad? Que es el escenario de la necesidad de trabajar en esas desigualdades que todavía se mantienen, ¿verdad? Para los pueblos y territorios estructurales vinculadas al acceso a educación, conectividad, tecnologías. Vean ahora el tema, yo no sé, Elvis, si vos estás en territorio, pero ahí te nos vas, venís, ¿verdad? Y ya eso es una manifestación, digamos, de esa desigualdad territorial, ¿verdad? Incluso educativas que generan bienestar. Y aquí, quizá, digamos, otra autocrítica para las propias universidades, ¿verdad? Podría ir un poco por ahí, ¿verdad? Se dice, por ejemplo, que las oportunidades de educación, ¿verdad?, los muchachos, etcétera, en diferentes programas universitarios, etcétera, para que vuelvan a sus comunidades, por ejemplo, ¿verdad?, retribuir. Y uno dice, bueno, pero esperemos ahí un poquito, porque ya ahí hay toda una idealización, ¿verdad?, de prácticas que no sabemos hacia dónde van a ir. Entonces, ¿qué es lo hermoso, lo bello de este tipo, digamos, de experiencias y de procesos, digamos, educativos y pedagógicos? Que el chico o la chica así se haga un ingeniero de la UNED o de la UTN o de la UCR en informática y programa y etcétera, toda esa herencia cultural va a estar con él. Quizá no está en el territorio, pero va a transmitir o va a hacer una persona indígena desde su propia subjetividad, desde su propio sentir, de su propio pensar.
Y ahí es donde la universidad también tiene que tener esa conciencia, ¿verdad? De saber que cuando trabajamos, incorporamos y brindamos acceso a educación superior a chicos y chicas, ¿verdad? Es para que también ellos tomen su camino, y un camino, digamos, que es muy propio, ¿verdad? Y que quizá esa educación arraigada, digamos, cada uno de ellos, esa herencia cultural que se transmite a través de la educación, pueda generar ese vínculo, ese volver a la cultura, ese volver a sus ancestros, a toda esta riqueza, digamos, cultural, ya sea que vuelvan a sus comunidades o no, ¿verdad? Yo creo que eso es algo que también me parece, digamos, pertinente para el caso específico de qué hacer de las universidades y principalmente las universidades públicas. Muchísimas gracias, Andrés. En este espacio que es revelador, y ya nos quedan muy pocos minutos para cerrar el programa, le damos entonces la palabra a Elvis para que justamente haga ese cierre del programa, después de ese video tan conmovedor que nos permite repensar cómo estamos enseñando, y nos motiva también, nos motiva a implementar propuestas creativas, innovadoras dentro del aula. Muchas gracias, profesor, por mostrarnos eso. Muchas gracias, de verdad. Y si en algún momento quisieran compartir con un centro educativo esta escuelita Menero 2 esta nuente, vieras que ellos están muy motivados, hasta tienen una página en Facebook que ellos tratan de darlo mejor porque quieren dar a conocer su identidad, sus raíces. Entonces, viera que poco fueron a Teletica a cantar en vivo en el set, entonces están fascinadísimos y se sienten artistas, son artistas, yo le digo, ustedes son unos artistas. Y como docente de música, bueno, Costa Rica es una nación multicultural y por esta razón es importante que las escuelas y los colegios promuevan el respeto, la valoración y el conocimiento de todos los pueblos indígenas de Costa Rica, ¿verdad? No solamente durante las fechas conmemorativas, como es el 19 de abril y el 12 de octubre, que nos reunimos mediante un acto cívico a poner un cartel porque son fechas importantes, no, sino celebrarlo todo el año porque somos costarricenses y esto es parte de nuestra identidad y nuestra cultura, sino como parte de una educación cotidiana. Como docente de Bribri, ¿verdad? Considero que nuestras culturas indígenas tienen que dar a la educación costarricense nuestros conocimientos sobre la naturaleza, la cosmovisión, la cosmogonía, la convivencia comunitaria, las lenguas originarias, la música, pueden efectivamente todos los procesos de enseñanza y aprendizaje, ¿verdad? Entonces, los invito a todos los centros educativos a abrir espacios para reconocer las culturas indígenas desde una perspectiva de respeto y de aprendizaje mutuo. Que nuestros estudiantes comprendan que la diversidad cultural es una fortaleza que nos une como país y como nación y como todos los territorios indígenas de Costa Rica, que somos 8, ¿verdad? Entonces la educación tiene la responsabilidad de construir puentes culturales para fomentar el diálogo intercultural, como lo hacemos acá, pues, mediante la música, por actividades cotidianas, celebración del Día del Aborigen, encuentro de culturas y actividades meramente comunitarias. Es construir un puente para fomentar el diálogo intercultural con todos los demás ciudadanos, ¿verdad? Es enriquecer también a Costa Rica. Cuando valoramos nuestras raíces, estamos respetando lo que son las diferencias, una sociedad más justa, inclusiva y consciente a su identidad. Con este video que les compartí, me hace recordar lo que yo les menciono mucho a los chicos y les digo que mientras un niño cante en el idioma bribri, conozca la historia de su pueblo, se sienta orgulloso de sus raíces, nuestra cultura seguirá viva. La educación y la música son herramientas poderosas para preservar nuestra identidad y construir un futuro donde todas las culturas sean respetadas y valoradas. Hay una realidad en este momento. Nuestro idioma bribri está en cambio, está en retroceso, en la desaparición. Entonces, tenemos que utilizar estrategias. ¿Qué estrategias? La música, el arte, ¿qué más? Las materias básicas, educación física, hasta inglés. ¿Por qué? Porque esto es parte de un que tenemos que abordar para que esta lengua materna no desaparezca en Costa Rica. Entonces, ya estamos en alerta. Estamos en alerta amarilla que el idioma bribri empezó a tambalear.
ya que éramos un idioma muy fuerte y que su mayoría de la población lo hablaba. Y en ese momento ya empezamos a darnos a conocer que hay debilidad en el idioma. Y si no utilizamos estrategia de mediación pedagógica para reemplazar el idioma, entonces estamos en un serio problema. Muchas gracias. Es muy bueno, hay un umbral ahí, ¿verdad? Un camino para recorrer. Hoy nos has abierto nuevas ideas. Yo en lo particular trabajo con el proyecto Afro Tribal Beats, que también pone en valor la música y la danza como herramientas de resistencia del pueblo afro en su lengua criol. Y esto me sigue inspirando y nos inspira a todos los que amamos la música y los que sabemos que la música ha transformado la realidad política de América Latina y la sigue transformando. Muchísimas gracias a todas las personas que nos han acompañado hoy en nuestra audiencia. Gracias al compañero José Salas. Por acá lo incluyo. Gracias a Andrés también, que ha estado con nosotros hoy. Muchísimas gracias a José Roberto, que amablemente, ¿verdad?, nos quiso acompañar en este espacio, ¿verdad?, donde estábamos muchísimos en discusión y en conversación, pero que solamente demuestra que son necesarios estudiar. Muchas gracias y nos vemos en un próximo. Gracias, hasta luego. Onda UNED. Un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED. Hasta donde estés. Onda UNED. Acortando distancias.